Ah, Buenos días con todos, soy Darío Aldaz y con mi compañero Ramiro Zucco vamos a hablar sobre el ejercicio de la tarea 4. Tenemos aquí un circuito conformado por una resistencia y un tiristor. Nuestra carga tiene una resistencia de 1 ohmio. Con nuestra fuente de voltaje alterno, 220 RMS, porque estamos trabajando monofásico, y nuestro tiristor con una señal de pulso de un periodo de 1/60, porque estamos trabajando con 60 Hz. Bien. Eh, Le damos play a la simulación y observamos que el voltaje de la carga se ve rectificado por el tiristor. Se ve que solamente está tomando el semiciclo positivo. Y la corriente de la carga, por ser que la corriente y el voltaje están en fase, obviamente son iguales. Mi compañero les va a explicar más a fondo sobre el tiristor. buenos días con todos. Mi nombre es Ramiro Zucco. Y sí, bueno, en este caso tenemos un circuito monofásico de rectificador de onda. En este caso es controlado porque en este caso estamos utilizando un tiristor. En anteriores ejemplos era no controlado porque hacíamos el uso de un diodo, que no es lo mismo que un tiristor. La diferencia entre el tiristor y el diodo es que el tiristor tiene una puerta gate, que en este caso va conectado a un generador de pulsos o a una función de pulsos, que si este generador de pulsos es mayor que el voltaje del umbral que tiene aquí el tiristor, pues simplemente va a dejar pasar corriente. Y es por eso que decimos que este circuito monofásico es controlado porque está controlado por mediante un gate. En cambio, el diodo no tiene esa característica, solamente si es polarizado indirectamente, pues va a dejar pasar corriente. En este caso tiene dos filtros, que es el superar el voltaje del umbral y que este sea polarizado inversamente. De esta manera, esto se va a conmutar y simplemente va a ser como que como es un cortocircuito nada más. Entonces, al momento de dejar pasar esto, pues simplemente, como es un circuito resistivo, solamente tiene carga R. em, Eso quiere decir que solamente habrá la corriente y el voltaje va a estar en fase porque no tienen carga inductiva o capacitiva, que es lo que hace desfasar el ángulo entre el voltaje y la corriente. Pero como este caso es carga resistiva, pues simplemente va a estar en fase. Entonces, analizando las gráficas ahora, bueno, sabemos que este es el voltaje de la fuente o del voltaje de la corriente alterna. Pues simplemente sabemos que como es 220 RMS, el voltaje pico será alrededor de unos 310 voltaje pico, más o menos por allí. Y bueno, este es en sí la onda del voltaje. Ahora, si vamos a la gráfica de la carga, también si vamos también el voltaje a la gráfica de la corriente. Bueno, en este caso es la corriente, el voltaje de la carga, que en este caso es el voltaje de la resistencia. Pues simplemente vemos que como el tiristor está siendo conmutado, pues simplemente solamente está rectificado la parte de la semionda negativa, es decir, el semiciclo negativo no aparece en la gráfica porque simplemente el tiristor cumple su función, en este caso, cumple su función que solamente dejará pasar ondas, el semiciclo positivo. Es por eso que se ve rectificado y solamente aparecen las gráficas del semiciclo positivo. Por supuesto, va a ser la misma cantidad ¿cómo es? Del voltaje de la fuente, porque simplemente no es un circuito resistivo, no hay desfase y además tampoco
no hay voltajes en el tristor, hay un cierto voltaje, es cierto, pero es despreciable, porque en este caso es ideal. Entonces simplemente esto va a estar en fase con la corriente y bueno, en sí este es el circuito monofásico controlado. Bueno, en este caso es el de la corriente, que es la misma, tiene la misma similitud, simplemente va a dejar pasar corrientes de un sentido y no del otro. Y por supuesto esto está en fase con el de voltaje y eso es en sí el circuito monofásico controlado. Resistivo, por supuesto. Muchas gracias.